Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir y por compartir con nosotras esta presentación del proyecto que hemos llevado un año trabajando en ello y estamos súper ilusionadas con ello. Como ha dicho el consejero, yo empecé el año pasado con las prácticas para los estudiantes de último año y quiero agradecer a a Sayu, perdón, en este caso, porque me dio la oportunidad de escoger un centro cultural de la isla y hacer un proyecto de ello para educación infantil, ya que las tareas que yo estaba desempeñando en ese momento no tenían mucha relación con lo que yo estaba estudiando. Entonces me dio esa opción de poder motivar un poco más mi salida de las prácticas y hacer algo relacionado con mi carrera. Y bueno, de todos los folletos que me dio, elegí el centro del Museo de la Silla porque creo que, como estábamos hablando el otro día en una reunión, hay como una brecha cultural enorme entre generación y generación, que se ha perdido muchísimo esta práctica y el enseñar a los niños, visualizar estas prácticas a los niños, que al final es tradición nuestra y que a día de hoy todavía se siguen llevando a cabo. Si quieres puedes pasar. Bueno, y como estaba diciendo, el objetivo principal es ese, llevar esta actividad agraria a los centros educativos. En este caso yo soy educadora infantil, pero este proyecto lo hice más orientado a educación primaria, ya que tienen mayor conocimiento sobre los conceptos. O sea, las actividades que llevo a cabo es para los niños y niñas de primaria, pero siempre las actividades se pueden adaptar a infantil, ya que, como sabemos, los niños y niñas aprenden mediante la manipulación y el tacto. Entonces, una de las actividades que llevamos a cabo, que son campesinos y campesinas, son actividades realizadas en la tierra, donde van a poder manipular, conocer los instrumentos, cómo se siembra, cómo se hace todo ese trabajo de tierra. Vale, puedes pasar. Y bueno, el objetivo principal de este proyecto, como estaba diciendo, es despertar el interés del alumnado por aquellos aspectos de la agricultura y sobre el producto agrario y lo que conlleva todo ese trabajo que hacen los campesinos y campesinas, y que al final lo que encontramos en los mercados ese producto. Tenemos la contextualización, como muy bien dije, se va a llevar a cabo una parte en el centro con folletos, con vídeos, visualización, imágenes, y luego se va a llevar otra parte aquí en el Museo de la Silla para que puedan ver los objetos y como hacer una conexión de los conceptos que se llevan en el colegio y los que van a ver aquí, como que ya les suene familiar todo lo que han trabajado en el colegio. Aquí presento las actividades, que una, por ejemplo, puede ser Pasapalabra, que todos conocemos ese programa, que tenemos un rosco. Entonces me pareció interesante orientarlo de esa manera y que cada palabra del rosco sea un concepto de las actividades agrarias y el trabajo de la tierra. Entonces cada una de las palabras tiene un concepto de la agricultura. Vale, ¿puedes pasar? Aquí vemos las competencias del currículo, los objetivos están distribuidos por áreas y la evaluación de cada actividad sobre el decreto de educación infantil. Vale, voy a pasar. Aquí tenemos, como dije, se divide por bloques, que esta parte es un poco como más teórica. Vale, pasa. También tenemos, lo puse... Todas las asignaturas que tenemos en primaria también las dividí por bloques para que ya en visión del educador vea que, por ejemplo, en lengua castellana se trabajan unos ciertos contenidos, en sociales se trabajan otros contenidos, y así con todas las asignaturas, para que tengan ellos también herramientas de decir, bueno, en matemáticas, ¿qué puedo trabajar con este tema? Pues también tienen algunas ideas de cómo hacerlo con los niños y las niñas. ¿Pasa? Si estoy yendo muy rápido, perdón, que con los nervios. Vale, puedes pasar. También educación emocional, artística, que hoy en día es lo que más se trabaja con los niños y las niñas. Vale, puedes pasar. Vale, una de las actividades, creo yo, que a lo largo de la carrera y de las prácticas que he hecho ha sido la asamblea en clase. Es decir, cuando los niños y las niñas entran, siempre es una asamblea de cómo está, qué tal el día, etcétera, etcétera. Entonces me pareció una buena actividad para empezar a trabajar este tema, y la profesora podía preguntar a los niños qué conocen de este tema, si tienen abuelos, abuelas o familia que trabajen sobre esto, y también
que sea como un poco un feedback entre los alumnos y la maestra. Bueno, esto es a lo que me refiero sobre la actividad del pasapalabra. Entonces, por ejemplo, con la C sería edificio destinado a almacenar los productos agropecuarios que la iglesia obtenía de sus propiedades y los recibidos en concepto de diezmo. Entonces, en este caso sería la silla. Vale, voy a pasar. Okay. Vale, tendríamos, por ejemplo, una actividad, como hablaba de antes, que sería la visita guiada al museo. A continuación tendríamos Somos agricultores y agricultoras, donde los niños trabajarían la tierra y verían todo ese proceso a manos de ellos, que no sería mediante visualizaciones. Vale, y aquí empieza un poco lo que comenté antes, que es la evaluación por bloques y los contenidos de área. Vale, pues un bloque. Tú avísame. Sí, tú vas. Que esto es como un poco más teórico y al fin y al cabo se resume lo mismo, que son bloques por asignaturas, por áreas, contenidos y toda la evaluación, que ya sería un poco más orientado al maestro y a la maestra. Y vale, la referencia nada. Y bueno, en este caso, hablar un poco de mi experiencia con este trabajo. Como le estaba diciendo antes a... Perdón, ¿tu nombre? ¿El mío? Sí. Jesús. Jesús, como le estaba comentando antes a Jesús, que tampoco esperaba con este proyecto llegar hasta aquí, ya que al estar haciendo las prácticas y Sayo ofrecerme hacer un proyecto, yo dije, bueno, sí, lo hago el proyecto, pero que al final parece como que no va a salir de estas 4 paredes y no va a ser algo que vaya a tener tanta repercusión. Entonces, a los pocos meses, cuando me llamó y me dijo que Concha le había encantado tanto y quería llevarlo a cabo, fue como, ¿en serio? O sea, yo lo hice sin un objetivo de decir, bueno, voy a llevarlo a cabo y tal, sino voy a hacerlo y ya está, por hacer algo de lo que estoy estudiando y coger un poco más de experiencia y soltura a la hora de realizar proyectos educativos. Entonces también agradecer a Sayo que valore mi trabajo y le guste tanto como para poder llevarlo a cabo y que hoy día pues nos encontremos aquí presentándolo. Así que muchas gracias tanto a Sayo como a Concha, y ahora voy a pasar la mano a Erika, que se ha encargado de visualizarlo, de añadirle color y que esté tan bonito. Bueno, pues les voy a enseñar cómo ha quedado, cómo me pidieron que hiciera las ilustraciones para explicar a los niños todo lo que es el proceso del ciclo agrícola. Lo primero que me planteé fue qué atmósfera quería crear. Me trasladé un poco a cuando yo era pequeña y los dibujos, los cuentos que con más cariño recuerdo son aquellos en los que la atmósfera era cálida, acogedora, y entonces para eso prescindí de utilizar colores muy chillones o colores primarios y me trasladé a los colores de Fuerteventura, las tonalidades que adquiere la isla, ¿no? Los colores de la tierra, según cómo está el cielo, van cambiando las montañas y bueno, yo creo que todos sabemos a qué me refiero. Entonces, ¿puedes pasar? Es un poco, aquí ya es el Museo de la Silla, pero más que nada quería explicarles, sigue pasando. He elegido un tipo de dibujo muy sencillo, he simplificado las formas, porque considero que a la hora de los niños entender, incluso para que fuera más pregnante, quiere decir que sea más fácil de memorizar y que se quede en la memoria de los niños, que los dibujos sean muy simples, muy sencillos, y que el protagonista sea la escena en cuestión, lo que uno quiere destacar. Entonces aquí se explica un poco lo que son las gavias. Esta es la versión que estaría para descargar, que los niños pueden imprimir o pueden verla directamente en PDF y leerla online. Aquí el agricultor con sus cultivos, los animalitos que pueden haber el guión es de Andrea y yo lo único que hice fue poner forma, ¿no? y color. Sí, en este caso se puede decir que es como un cuento, un microcuento infantil que les va a ayudar a aprender un poco más sobre todo el proceso de la siembra, la recolecta, etc. Entonces lo quisimos poner un poco así para que sea como más ameno para ellos y que no sea tanto como para los profesores, con tanta letra, tanta teoría, porque es que al final ellos es como
ni lo van a leer, es como si, bueno, está ahí, pero déjalo. Entonces, como dice Erika, pues ambientarlo también con esos colores para llamarles la atención de ellos y que sea algo como más ameno de aprender, de leer, etc. Y memorizar, porque una imagen se va a quedar más fácil, ¿no?, que una explicación, por ejemplo. Ahí están con la saca, el trillo, aventando, la zaranda, y ahí donde se almacenaban, ¿no?, los pajeros. Es una ilustración muy sencilla y simple para que los niños puedan, digamos, entenderla con facilidad, sin mucho detalle que los despiste o los pierda. Y luego le encargaron la animación de estas ilustraciones y el resultado, si quieren, lo vemos. Bienvenidos al Museo del Grano, La Silla. Aquí aprenderás una de las actividades más importantes de Fuerteventura, la agricultura. Para trabajar en la agricultura, el campesino y la campesina aprenden a utilizar el agua, las gavias, las semillas, la era. En Fuerteventura escasea el agua de lluvia. Ante esa falta de agua, el campesino y la campesina realizan importantes trabajos para preparar el suelo y para cultivar las semillas. Gracias a su esfuerzo, idea y construye las gavias. Las gavias son terrazas planas bordeadas por trastones de tierra, donde el agua se encharca empapando la tierra. Al llenarse una gavia, el agua sobrante pasa al siguiente y así se aprovecha todo. Uno de los trabajos más importantes del agricultor es la preparación de las gavias para luego sembrar. Los campesinos y las campesinas limpian las gavias de hierba. Después siembran las semillas de forma homogénea por toda la gavia y luego se ayudan con los burros para arar la tierra, logrando que las semillas queden enterradas. ¡Genial! Ahora toca esperar. Terminada la siembra, el campesino y la campesina miran al cielo esperando las nubes y la lluvia. Y luego disfrutarán viendo crecer las semillas. Cerca de las gavias podemos encontrar gran variedad de animales. Algunos son muy importantes para la agricultura y otros son necesarios para la conservación de nuestro ecosistema. Podemos encontrar y observar ratoncillos, lombrices, hormigas, saltamontes, sarantontones, calandrias, trabillas, abutardas. Por fin ha llovido y las semillas han crecido. Las gavias vestidas de verde lucen todo su esplendor. Pasarán algunos días y el color verde se volverá amarillo. Eso indica que ha llegado la hora de arrancar. Antiguamente siempre se arrancaba a mano. ¿Y quiénes se encargan de la recolección? En este caso es la piona, un grupo de personas formado por familia y amigos. Cantan, bailan, comen y beben para entretenerse durante el tiempo que dure la arrancada. Para trasladar la cosecha desde las gavias a la era se utilizan los burros y los camellos. El camello llevaba su silla de saca con barcinas para llevar una buena carga. El burro cargaba una silla más pequeña y los serones. Una vez en la era, lugar limpio y circular, a veces empedrado, el campesino y la campesina extienden la cosecha para realizar importantes faenas. La primera faena era la trilla, con un trillo de madera tirado por animales. El campesino trilla y separa el grano de la paja. Con frecuencia, los niños y las niñas subían al trillo para hacer peso y para divertirse un rato. Los animales que tiraban del trillo solían ser burros, vacas o camellos. La segunda faena importante es aventar. Los campesinos, utilizando el bielgo y la horqueta, lanzan la paja al aire y dejaban caer el grano al suelo, formándose un montón de trigo. Así separaban el grano de la paja. Ya estamos llegando al fin del ciclo agrícola y como última faena deberemos cribar y ajechar los granos con la zaranda. De esta manera separamos el grano de los desperdicios y conseguimos que salgan limpios. El trigo y la cebada se guardaba en pajeros. Los pajeros se construían con paja
y en su interior el trigo y la cebada estaban a salvo del clima, conservándose largo tiempo. La idea de la asociación es seguir enriqueciendo este Museo del Grano, ¿no?, que se creó con una gran entusiasmo, ilusión, de los cuales aquí hay muchísimos testigos, pero fundamentalmente me gustaría agradecer todo el trabajo que hicieron en su momento Nacho, Sayo y todo el equipo de Patrimonio Histórico del Cabildo, porque fue un trabajo increíble, muchas veces sin acostarse de noche, y de eso soy testigo, para poder ponerlo en marcha. Y luego nosotros lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años es intentar seguir enriqueciendo cada año un poquito más el Museo del Grano con lo que vayamos pudiendo hacer de dinamización y de enriquecerlo, ¿no? El año pasado se puso un énfasis muy importante porque eran los 200 años de la construcción de esta villa y se hizo la ruta nocturna teatralizada, se puso en marcha una página web y entonces queríamos este año, sobre todo, ir enriqueciendo mucho más la página web de forma que puedan tener herramientas de trabajo, pues los maestros, los profesores, todas las personas que quieran, incluso también ir enriqueciendo otros profesionales, pues con sus aportaciones y con sus trabajos, esa página web. Entonces, nos fijamos dos objetivos. El primero era, que como habían tenido la idea en el Departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo de que Andrea hiciese lo del cuaderno didáctico, pues que saliera adelante el cuaderno didáctico para que pudiese estar a la disposición de todos los profesionales que lo quisieran consultar. Esa fue la primera idea fundamental. Luego nos fuimos entusiasmando y dijimos, bueno, pues vamos a que Erika lo ponga bonito y haga una cosa más bien para los niños, que luego se pueda ir enriqueciendo. Luego nos entusiasmamos otro poquito más y dijimos, vamos a intentar que tenga animación. Esto es una cosa de empezar, ¿no? Pueden haber otras muchas actividades que se pueden ir añadiendo. Entonces, dentro de la página web va a haber un departamento didáctico. Estos dos objetivos de este año, un departamento didáctico y un departamento de gastronomía, donde también las personas, todos los ciudadanos de Fuerteventura que quieran aportar sus experiencias y sus trabajos sobre la gastronomía relacionada con los granos, pues tengan un espacio donde se pueda ir completando y las demás personas lo puedan ir viendo. Como se ha hecho un trabajo muy interesante, que lo iniciaron el año pasado a Pedro Carreño, en el potaje científico sobre el gofio de Cosco, pues queremos enriquecerlo con más aportaciones gastronómicas. A mí no me queda otra cosa sino agradecerle de verdad al Departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo, al consejero de Cultura, el apoyo que están prestando para dinamizar el Museo del Grano y a todas las personas que han colaborado este año, ¿no? De Andrea, Erika, Tenesor y todos los demás. Y nada más, muchas gracias.